Muy bienvenidos de nuevo en esta cita temporal para seguir conversando, estudiando, analizando el último libro de la Biblia, el Evangelio de Juan. Nos encontramos en el capítulo 2 de la serie. Vamos a seguir profundizando en esa idea general introductoria sobre cómo Jesús es visto en el Evangelio de Juan con todas sus obras importantes como señales que indican el reino de Dios. El tema de hoy se titula Signos de Divinidad, un tema muy importante y que va a necesitar una contextualización, como solemos hacer en cada uno de nuestros programas. Pero empezamos. Empezamos por un texto para recordar durante toda la sesión de hoy, donde podamos situarnos en uno de los grandes objetivos de el cuarto evangelio, así es llamado normalmente. Se encuentra en el capítulo 11, versículo 25. Les dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que me da crédito, aunque muera, vivirá. Eh, Traducir de esta manera nos da una visión mucho más cercana al término original. Es verdad que suele traducir por creer, estar convencido, pero a mí me gusta más la idea, por ese Dios que yo conozco y sobre todo por esa relación personal con Jesús, darle la palabra o traducir por el que me da crédito, ¿eh? Aunque viva, aunque muera, perdón, vivirá. Y todo el que vive y me da crédito, aparece en el mismo término, no morirá nunca. ¿Crees esto? Este versículo nos ayuda a recordar algunos detalles importantes que va a ser el objetivo, no solo del tema de hoy, sino de todo el libro de Juan. Y me gustaría comenzar recordando una idea que cada día se vuelve más trascendente cuando estudiamos o leemos en profundidad los libros que tienen que ver con 2000 años hacia atrás, ¿eh? de la Biblia. Recordando el principio que aprendí de un profesor mío, dice el Evangelio eterno, es decir, el plan de Dios para la salvación estará expresado, es decir, transmitido a un destinatario concreto, a una comunidad concreta, en una cultura temporal, haciendo alusión aquí a que desde la Torre de Babel es imposible saltar para el ser humano la cultura, porque todo lo que no se expresa culturalmente, expresar y en el idioma coherente de esa cultura no tiene ninguna influencia en la mente del ser humano. Posiblemente el tema más estudiado y comentado a lo largo de la historia de la interpretación sea la realidad del nivel existencial después que un ser humano ha pasado al descanso. Ninguna civilización, ni tan siquiera las que tienen que ver con la Biblia, se han dejado en el camino explicar este concepto, porque es fundamental. ¿Qué pasa después de los 70, 80, 90 años con generosidad que pasamos en este mundo? La filosofía antropológica la resuelve con una visión dualista, es decir, del ser humano compuesta por un cuerpo y un alma, como dos entes completamente diferentes. Inclusive se llegaron a plantear en la Edad Media las ideas de que el alma era la prisión, cogido el concepto de la Grecia filosófica del alma, y cuando el ser humano muere se quita la prisión y entonces el alma se libera. Pero eso es un concepto antropológico, expresado filosóficamente. Esta creencia impregnada, compuesta por cuerpo y alma, también tenía mucha influencia en el mundo judío en la época de Jesús. Tan solo debemos de recordar la parábola utilizada por Jesús del rico y Lázaro, basada en la recompensa o el castigo nada más morir. Yo sé que hay grupos que no quieren que esto sea una parábola,
Pero no olvidemos que la Biblia que utilizaba Jesús habla claramente de que después de la muerte no hay nada más que una espera inconsciente hasta el regreso de Jesús. Jesús no aceptó esta idea, sino que dio una visión inspirada sobre la resurrección. Todos los seres humanos que han pasado al descanso resucitarán, todos, sin excepción. Y en palabras de Miguel, en el libro de Daniel, dice en aquel tiempo, el tiempo del fin, se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Será tiempo de angustia, cual nunca fue, pero en aquel tiempo, en el tiempo del fin, será liberado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el pergamino. Y una multitud de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión, con consecuencias eternas. No debemos de olvidar estas ideas importantes para nosotros. La naturaleza divino-humana de Jesús, el ungido, esta verdad es importante para Juan y para los que tuvieron que leer esta carta al principio, es decir, a principios, primera parte del siglo segundo. Por eso, al relatar algunas obras de portento, portentosas de Jesús, Juan lo utiliza para señalar la naturaleza del ungido, la obra del ungido y el futuro de la humanidad a través del ungido. Jesús no solo dijo cosas que revelaran su divinidad, sino que también respaldó con sus palabras, con hechos que fueron un certificado visual viable para la vida de aquellos que se cruzaron con él en el camino. El tema 2 que vamos a leer en este día, en esta serie, leeremos tres grandes obras portentosas de Jesús como señales que nos acercan a través de la esperanza al reino de Dios, que anunció en todo su ministerio y que, como ya lo dijimos en el programa anterior, es el centro de lo que Juan quiere explicar. El estudio de hoy continuaremos enfocándonos en el periodo de la encarnación. No abordaremos por el momento el periodo anterior a la encarnación, el cual será analizado en detalle en el próximo programa. Toda la lectura del Evangelio de Juan debe de hacerse situada, exceptuando algunos textos que estudiaremos, en el contexto correspondiente y una forma de aproximarnos más o menos metodológica. Hay textos que nos van a hablar de antes de la encarnación, hay textos que nos van a hablar de la encarnación, donde ahí va a haber muchísima información en el Evangelio, y textos después de la encarnación, que ya no vamos a tener tantos en este Evangelio. Leyendo los textos de hoy, nos vamos a encontrar, en primer lugar, con una obra realmente de poder de parte de Jesús, alimentando ni más ni menos que a 5.000 varones. Si sumamos las esposas y los hijos, no podemos calcular el número, simplemente para aproximarnos a esa realidad. Se constata, según la época, según la costumbre de la época, que se contaban los varones, pero se sabía que había una gran multitud alrededor suyo. Nos vamos a situar, como veis marcado en el esquema, en el mapa, en Tiberíades, la zona del mar de Galilea, donde Jesús va a desarrollar esta actividad en concreto. Después de estas cosas, es decir, lo que dice hasta el capítulo 5 en el último versículo, Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea y nos identifica la zona geográfica donde Jesús se va a situar. Y le seguía mucha gente, porque veían las señales. Es decir, según el término original, se puede traducir por signo o marca distintiva, por lo que se conoce algo, señal o indicación. Es decir, si cogemos la marca distintiva por la que se conoce algo,
nos daremos cuenta que las señales que Jesús hacía en los enfermos también es un rostro del reino de Dios que esperamos y que Jesús anunció todo el tiempo que estuvo en este mundo. Pero Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Y el autor, Juan, aunque no explica la fiesta, sí tiene interés de acercarnos a través de la citación y estaba cerca, versículo 6, capítulo 6, versículo 4, la Pascua, el festival de los judíos. Los destinatarios del Evangelio de Juan, volviendo al contexto cultural de la expresión del Evangelio, posiblemente estaban muy lejos ya de vivir la esencia de la Pascua en época de Jesús. Muchos de ellos no lo conocieron, muchos de ellos vivían en la diáspora. Es decir, que simplemente Juan nos hace recordar que la Pascua era una fiesta de liberación basada en Éxodo capítulo 12, con lo cual es bueno que podamos meditar en ello, ya que está en el texto, es decir, al texto no se le quita ni se le pone, simplemente se le lee y se disfruta. Jesús, pues, alzó los ojos, miró la vista, miró el panorama y observando que venía hacia él mucha gente y dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? ¿Por qué Felipe? Porque Felipe era oriundo de esa zona y conocía todas las panaderías y conocía todos. Entonces Jesús le está implicando por cercanía. Y Felipe le dice a Jesús, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Y en el versículo 6 se nos hace un pequeño exhorto. Dice, esto decía para testear Jesús, porque él sabía lo que iba a hacer. Aquí me gustaría recordar algún detalle importante que no debemos de pasar por alto. ¿Por qué traducir por intentar o testear y no como suele hacer otras versiones para probar o para algún otro tipo de sinónimo de este? En primer lugar, decir que el resto de la Biblia, inclusive textos de la primera gran parte y de la segunda, nos ayuda a traducir por testear, es decir, Jesús estaba testeando a Felipe, ya que encontramos textos que, aunque no forman la cosmovisión del Evangelio, sí estaban escritos antes que el Evangelio. Y un texto no puede ir en contra de otros. Es un principio que ya todos conocemos. Por ser fieles a los textos, es decir, a la cosmovisión bíblica, tenemos que presentar alternativas de traducción que entran en conflicto en otras partes de la Biblia. Por eso prefiero, el Jesús estaba testeando a Felipe para conocer cuál es su reacción, para enseñarle algo que él necesitaba conocer. ¿eh? Importante. Le respondió Felipe, no se hizo alusión a lo que Jesús quería, pero 200 denarios. Es decir, un denario era el salario diario de un trabajador. Lo multiplicamos por 200 y además de pan no bastaría para que cada uno de ellos come o tenga o pueda adquirir un poco de ello. Les dice a sus discípulos, Andrés, hermano de Simón, Pedro, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada
lo más pobre, y dos pececillos. El término para pececillo, igual que cebada, nos da esa visión de algo muy limitado en la alimentación de aquel joven o de aquel adolescente. ¿Qué es esto para tantos? Es curioso que no dijo para ti, sino que habla de una multitud. Jesús les dice recortar, recostar a los hombres. El término normalmente significa hombre, es decir, ser humano, varón, adulto, con lo cual, como decíamos al principio, hay toda una cosmovisión alrededor. Y había mucha hierba en el lugar. Se recostaron, pues el número de ellos era de 5.000. Entonces Jesús tomó los panes y habiendo dado gracias, los repartió a los recostados. E igualmente de los peces cuanto quisieron. Hay un asterisco que veis ahí que me gustaría comentar con vosotros. Las versiones que traducen de un manuscrito no muy fiable, como por ejemplo la Reina Valera, introduce la expresión entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Esa idea no está en el original. Es decir, el texto no dice que Jesús se lo dio a los discípulos para que los discípulos lo repartieran, sino que dice literalmente, entonces Jesús tomó los panes y habiendo dado gracias, los repartió él a los recortados e igualmente los peces que había en el zurrón de ese joven. Y cuando se habían saciado, dice a sus discípulos, ahora sí, recoger los trozos sobrantes para que no se pierda nada. Y de los 5 panes de cebada recogieron, llenaron 12 cestos de trozos que sobraron a los que habían comido. Entonces los hombres, viendo la señal que había hecho, decían, este verdaderamente el profeta que ha de venir al mundo. Israel llevaba 400 años sin profeta. Ahora viene el gran profeta. Y la función del profeta, y eso no lo olvidemos, es una de las particularidades de la encarnación. El profeta es el que habla de parte de Dios, es el vocero, el portavoz, con lo cual se encuadra dentro no de una profesión, como normalmente nosotros confundimos el concepto de profeta, sino el que viene a hablar de parte de Dios. Y de nuevo volvemos a las curiosidades de las traducciones. La Reina Valera del 95 dice, entonces aquellos hombres, al ver la señal que Jesús había hecho, dijeron, si os dais cuenta, en el texto, tal y como está traducido, entonces los hombres, viendo la señal que había hecho, no introduce Jesús, aunque se pueda dar por entendido. ¿Eh? Este es verdaderamente el profeta que había de venir a nuestro planeta. Pero Jesús, percibiendo que están dispuestos a tomarlo y llevárselo por la fuerza para hacerlo rey, volvió a retirarse solo al monte. No era el concepto de mesianismo que Jesús tenía, pero eso no quiere decir que no se empezara a ver esa, esos rasgos de anuncio de un reino superior al que estaban viviendo. Pero lo que conocéis, la profecía, sabéis que quedaba mucho, mucho, mucho tiempo todavía para el reino de Dios. En el capítulo 6, versículo 22 al 23, realmente es el profeta, lo hemos visto. Los versos 26 al 36 del capítulo 6 forman parte de una sección del libro titulada Yo soy el pan de vida, que se debe leer bajo el prisma de la siguiente estructura. Ahí tenéis las 4 partes. La multitud busca a Jesús, Señor, danos de ese pan, pero ellos murmuraron y discursivas
teológicas, es decir, discursivas finales que nos ayuden a entender el esquema. Ya sabéis que el esquema forma parte de la cosmovisión que une al autor con el lector. Como puede observarse en los versículos 26 al 36, forman parte de dos microsecciones y se debería respetar el sentido que el autor inspirado le dio por medio de la estructura. No es algo que pueda ser considerado como banal, sino algo que realmente funciona y es serio. Jesús establece una relación de dependencia que en tanto inteligente como personal, invitando a sus seguidores a una conexión profunda y consistente con él. En contraste, esa multitud busca evidencias y señales externas que validen lo que ellos pensaban, mostrando una inclinación hacia lo tangible en lugar de una entrega espiritual plena. Y sabéis, este riesgo no hemos terminado con él. Seguimos pensando que la religión sirve también, no solamente a aspectos espirituales, sino también a aspectos tangibles. Y no es que Dios no tenga poder para hacerlo. La pregunta es, ¿por qué tiene que hacerlo? Y eso tiene que contestarse cada uno, cada uno en su vida. Al día siguiente, a la hora de la madrugada, a la salida del sol, la multitud se había quedado al otro lado del mar. Vio que no había allí una barca y que Jesús no había entrado con sus discípulos en la barca, sino que sus discípulos se habían ido solos. Otras barcas, dice el versículo 23, habían llegado de Tiberiade, donde Jesús había estado, cerca del lugar donde habían comido el pan, después que habían dado gracias. ¿eh? De nuevo, volvemos a dar gracias, rendir o devolver las gracias al Señor. ¿De acuerdo? Cuando la gente vio que Jesús no está allí, hay versiones que traducen por estaba, eh, el término original es está. Es decir, vieron, es decir, en un presente. Y sus discípulos entraron en la barca y, hallándolo al otro lado del mar, le dijeron Rabí. Es decir, el título que se daba a los grandes maestros de Israel. Siempre se le trata cuando está enseñando de esta manera. ¿Cómo has llegado aquí? Le respondió Jesús y dijo, de cierto os digo, una frase de sentencia, es decir, cuando Juan emplea esta frase de cierto os digo, lo que viene a continuación es una sentencia por parte de Jesús que llama a la reflexión. Lo veremos a lo largo del libro. Me buscáis no porque visteis señales. Y Jesús vuelve al pensamiento tangible de los que le escuchan, a lo cotidiano. Aún no están preparados para lo espiritual, sino porque comisteis de los panes y os habéis saciado. Trabajad, es decir, ocuparos, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste selló Dios el Padre. ¿Sabéis? El término se puede traducir por marcar como un sello de utilidad para identificar y se utiliza con sentido ético. Es decir, la vida que Jesús da, la vida eterna, es una de las características éticas del reino que Jesús está anunciando. Esa sería la idea. Y yo os invito a que la reflexionéis en su propio contexto. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para trabajar? Es decir, trabajar, para ser activos en la obra, trabajo, escritura, acción de Dios. Respondiendo Jesús les dijo, esta es la obra de Dios, que restablezcáis una relación estable, permanente en el tiempo conmigo, mientras esperamos la instauración de ese reino. Y eso es para lo que vino Jesús.
y así lo anunció. Entonces le dijeron, ¿qué señales haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nosotros, ¿qué obra haces? Está tomado de Éxodo 16, 4 y 15. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer, sacado del salmo que tenéis en pantalla. Jesús les dijo, de cierto os digo. Es decir, escuchar lo que os voy a decir. No os ha dado Moisés el pan del cielo, sino mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que desciende del cielo y da vida al mundo. Jesús se convierte en esta pequeña parábola del versículo 33 en el pan de vida para los que le están escuchando. La reacción no se hizo esperar. Le dijeron, Señor, danos de ese pan. ¿En qué dimensión? Ellos seguían pensando en un pan especial, pero un pan para alimentar las necesidades físicas. Jesús dijo, yo soy el pan de la vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que cree en mí, es decir, el que establece una relación personal y estable en el tiempo en mí, no tendrá sed jamás. De nuevo, el versículo 35 es una preciosa parábola que rescata al ser humano de del día a día, de lo que es palpable. No es que no sea necesario, pero sin la esperanza es intrascendente. Y es ahí donde tenemos que darnos cuenta del verdadero valor. Por eso os he dicho que, aunque me habéis visto, no establecéis una relación personal y estable conmigo. Ellos le dijeron, Señor, danos de ese pan, pero volvemos al versículo 36, pero os he dicho, aunque me habéis visto, no dais crédito a lo que os estoy enseñando. Una bonita forma de traducción del texto. No dar crédito. Jesús sigue con sus obras portentosas. Los versos del 1 al 34 del capítulo 9 forman una sección del libro titulada Jesús sana a un ciego de nacimiento, que se debe de leer bajo el prisma de una estructura muy determinada. Qué bueno que podáis consultar los vídeos para luego ir haciendo un estudio personal y crecer. Y estoy seguro que con la ayuda del Espíritu, el mismo Espíritu que guió a Juan a escribir el libro, os hará saber muchas más cosas de las que nos va a dar tiempo en el programa. Jesús sana a un ciego de nacimiento, los fariseos investigan, el centro. Los de Judea no creyeron en él, ciegos y espirituales, y los fariseos preguntan, ¿somos nosotros ciegos? Como puede observarse, los textos a comentar forman parte de las tres primeras secciones, ¿eh? Como podéis observar, pues después. Jesús sana a un ciego de nacimiento y pasando vio a un hombre ciego de nacimiento, es decir, ciego genéticamente, ¿eh? Es decir, el término tiene que ver con el momento de engendrar, de formar, del comienzo de la vida. Y le preguntaron sus discípulos, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Esta pregunta es una de esas preguntas que aparecen en el Evangelio de Juan, que solamente se pueden entender en su plenitud si comprendemos el valor
de la cultura en la cual está planteada la pregunta. Es decir, la pregunta que le hacen a Jesús, ¿por qué se la hacen? La respuesta está basada. La respuesta de Jesús debemos de entenderla desde una doble perspectiva. La visión que tenían los discípulos desde niños sobre la enfermedad. Y en segundo lugar, no es un principio eterno y general, sino relacionado con la enfermedad, sino una aplicación particular y circunstancial de la pregunta. Es decir, cuando uno entiende el concepto de pecado, cuando uno entiende que no se heredan las consecuencias, aunque haya unos conceptos genéticos que hoy se manejan mucho mejor que en la época de Jesús. Jesús le respondió, no hizo lo malo, este ni su padre, sino para que la obra de Dios se manifieste en él. Y aquí es donde tenemos que ver la circunstancia particular de la respuesta de Jesús. Una vez que estaba enfermo, una vez que estaba limitado, el haberse encontrado con Jesús da la posibilidad de hacer la obra portentosa. Y si había vivido mucho tiempo así, Jesús va a actuar en su vida para mostrar una de las características fundamentales del reino de Dios. No habrá muerte, ni llanto, ni enfermedad. Por eso, la expresión que tenéis subrayada, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él, hay que entenderlo solamente en este contexto. No se puede extrapolar como una norma general, para que podamos entender. Jesús sigue trabajando con ellos. Es menester que hagamos la obra, es menester que las obras de Dios se manifiesten en Él, como una promesa de lo que sucederá. Es menester que hagamos la obra del que me envió mientras es de día, porque viene la noche cuando nadie pueda trabajar. Aquí tenemos una idea muy bonita que está sacada, ¿eh?, de una de las costumbres propias de la época. Habiendo dicho esto, escupió en tierra y con la saliva hizo lodo y lo untó el lodo. Es decir, hay varias interpretaciones, arcilla, barro. Eh, una de las contextualmente más posibles sea que el lodo, la arcilla, está relacionada con la creación del ser humano. Recordáis que en Génesis capítulo 2 dice, tomó arcilla y sopló aliento de vida. Es decir, que podía ir por ahí un poco la explicación. Y le dijo, ve, lávate en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Así que fue y se lavó y regresó viendo. ¿Veis? Hay una participación, algo parecido al llamado de Dios para Abraham. Dios le dijo, deja tu casa, tu tierra, a la tierra que yo te mostraré. Es verdad que Abraham primero tuvo una buena relación con Dios para poder ponerse en marcha. Aquí pasa exactamente lo mismo. Levántate en el estanque de Siloé. Primeramente tiene que aceptar esa relación con Dios y que lo que Jesús le está diciendo tiene sentido. Por eso volvemos a los tópicos ya tan manidos de la historia de la interpretación bíblica. La relación personal con Dios se va a manifestar siempre en ese contacto prolongado en acciones determinadas, pero como consecuencia, no como medio.
Así que fue, se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le veían como mendigo, fijaos, ¿eh? Es decir, ahora ya no se va a parar solo en que era ciego, sino que su enfermedad le llevaba a mendigar. Y los vecinos se acordaban más de su mendicidad que de su enfermedad. Y decían, ¿no es este el que estaba sentado y mendigaba? Otro decía, ¿es este? Otro decía, no, sino que es parecido a él. Él decía, yo soy. Y quiero haceros una pequeña puntualización, de nuevo, un problema de traducción o una circunstancia de traducción. En la Biblia no, ya sabéis que no entiendo que haya por problemas. Dice en Juan capítulo 9 versículo 8 de la Reina Valera, por eso los vecinos y los que antes lo habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? No, el término original es mendigo en el versículo 8 porque, repito, se acordaban más de su mendicidad que de su enfermedad. Entonces le decían, ¿cómo te fueron restauradas los ojos? Respondió él, el hombre llamado Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Por tanto, fui, me lavé y recibí la vista. ¿Dónde está? No lo sabemos. Por cuestiones de espacio, vamos a dividir el tema de hoy en dos partes para que puedas dividirlo. Así que vamos a hacer una segunda parte del tema de hoy para que podamos disfrutar de la cantidad de datos que tenemos en el texto. Volviendo a estar juntos después de unos segundos, los fariseos se ven en la obligación de investigar todo aquello. Finalmente, ellos sabían que tendrían que dar explicaciones al pueblo. Y es ahí donde va a empezar la controversia finalmente. Entonces, le llevan al ciego ante los fariseos, porque el día en que Jesús había lodo y le había abierto los ojos era sábado. Y de nuevo me vais a permitir que volvamos a insistir en una idea. Jesús nunca habló en contra del sábado de Génesis 20 o Éxodo o, perdón, Jesús nunca habló contra el sábado de Génesis 2 o de Éxodo 20. Eso no existía en la época de Jesús, sino del sábado como lo interpretaban los judíos. El único del cual se hablaba en esa época. Y eso es algo que es bueno que lo tengamos en cuenta. Éxodo por creación habla del sábado haciendo referencia a Génesis capítulo 2. Pero esa idea, a lo largo de los siglos, fue transformada por tradiciones humanas. Y debemos tener en cuenta, y permitidme repetir el concepto, Jesús no habla del sábado de la Torá. Habla del sábado, la tradición de la Torá oral judía, marcando las diferencias en infinidad de detalles que no están en la Biblia y que no eran considerados por Jesús como fundamentales para el sábado. De nuevo, pues, le preguntaron también los fariseos cómo había recibido la vista. Le dijo, me puso la mano sobre los ojos, me lavé y yo sé que veo. Entonces algunos de los fariseos decían, este hombre no procede de Dios, pues no guarda el sábado. Ay, esas limitaciones de la tradición en la religión del ser humano, cuánto daño ha hecho a lo largo de los siglos. Ellos decían que el sábado no se podía sanar, no se podía atender a enfermos.
Pero ¿dónde está eso en la Biblia? ¿Cómo puede un hombre pecador hacer tales señales? Es decir, ¿cómo puede un ser humano que transgriegue, que rompe las leyes del sábado de la época, hacer esas señales? Y que habla del lodo puesto en los ojos y la sanación. Por lo que otra vez dijeron, tercera vez, seguro que os acordáis que para que algo sea válido en el mundo de la época de Jesús tenía que haber tres testigos, por eso preguntan tres veces. De nuevo volvemos a la cultura en la cual se desarrollan esos conceptos maravillosos. ¿Y tú qué dices de él, puesto que te restauró los ojos? Que es profeta. La excepción central nos habla que no creyeron en él. Es decir, no establecieron una relación personal. Vieron las acciones, las presenciaron, pero al no establecer una relación personal con el autor de las acciones, no tiene ningún valor para ellos. Pero los de Judea no creyeron acerca de él, que había sido ciego y que había visto, hasta que llamando a los padres del que tenía la vista, le preguntaron diciendo, ¿este es vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo ve ahora? Y sus padres le responden sabiamente, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero como ve ahora, no lo sabemos. ¿O quién le restauró la vista? Tampoco lo sabemos. Preguntarle a él, edad tiene, y él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque temían a los dirigentes de la nación, por cuanto ellos ya habían acordado que si alguno confesaba ser el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Es decir, no podía asistir a las reuniones espirituales de cada sábado. Por eso sus padres dijeron, edad tiene para preguntarle. Y de nuevo, ahora podemos entender por qué Juan mete la mención del sábado anteriormente. No solo porque no se podían hacer ciertas actividades, sino porque también era el día en que estaban reunidos, era el día en el cual el testimonio sobre el reino de Dios tomaba mucho más fuerza, porque la nación no estaba dividida en los quehaceres diarios. Llamaron pues por segunda vez al hombre que era ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que este hombre es pecador. La ley de Dios no podía indicar que Jesús era pecador, pero las leyes de la época, por esa tradición oral, sí indicaban que Jesús era pecador, pero eso no importaba, no era trascendental. Entonces él respondió, si es pecador, no lo sé, solo una cosa sé, que yo siendo ciego, ahora veo. Qué interesante. Son textos que conmueven. Y le preguntaron otra vez. ¿Veis? Hubo un interrogatorio basado en dos partes y tres veces cada una de las partes, con lo cual estaban buscando una ratificación, para sentenciar a Jesús. El hombre no les importaba mucho. Le preguntaron otra vez, ¿qué te hizo y cómo te restauró los ojos? Le respondió, ya os lo dije y no escuchasteis, porque queréis oírlo otra vez. ¿Acaso también vosotros queréis llegar a ser sus discípulos? Lo insultaron y dijeron, tú eres discípulo suyo, pero nosotros somos discípulos de Moisés. ¿Sabéis? Y esta es una declaración trascendental, porque ellos,
y este es un dato de nuevo histórico, cultural, ellos decían, creían, enseñaban que la tradición de los padres provenía de Moisés y no de Dios. Por eso tú eres discípulo suyo, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero este no sabemos de dónde es. Es verdad, es decir, ellos saben por el texto, por el escrito, que Dios habló a Moisés, pero no pueden justificar que la tradición oral judía sea fruto, lógicamente, de una expresión de Moisés o una explicación de Moisés sobre la Torá, ya que, por supuesto, no era posible que fuese así. Respondió el hombre y les dijo, pues en esto hay algo asombroso, que vosotros no sepáis de dónde es, a mí me restauró la vista. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguien es temeroso de Dios, y aquí mantengo temeroso porque es la expresión que ellos utilizaron, no la hebrea, sino la de su época, y hace su voluntad, a estos oye. Desde el siglo jamás se oyó que alguien restaurara los ojos a un ciego de nacimiento. Y tenían razón, pero no sabían en qué tenían razón. Tenían razón porque no es lo habitual, pero tiene consistencia porque es una señal del reino de Dios. Pero se produce ese desfase entre ellos. Desde el siglo jamás se oyó tal cosa. Si este no fuera de Dios, no podría hacer esto. ¿Veis que es una conversación que se mantiene? Respondieron, le dijeron, por entero naciste tú en errando al blanco, es decir, pecado, un acto pecaminoso, y tú los enseñas y lo echas fuera. Finalmente ponen en la palestra cuál es su creencia sobre la enfermedad. Pero entero naciste tú errando en el blanco. Pecado, un acto pecaminoso. Y no estás autorizado a enseñarnos. Finalmente, el último apartado del tema de hoy, Lázaro es despertado por Jesús. Juan capítulo 9 del 1 al 34. El capítulo 11 del Evangelio de Juan se encuentra impregnado de un profundo dolor. Véase, presenta la angustia, la noticia de la enfermedad de Lázaro, un amigo amado de Jesús. Capítulo 11 del 1 al 3. Las hermanas de Lázaro expresaron su desconsuelo, lamentando que su hermano no habría fallecido si Jesús hubiese estado presente. Posiblemente eso hubiese sido cierto. Este contexto de tristeza se culmina con las lágrimas de Jesús en 11:35, que reflejan su compasión, no solo por Lázaro, sino también por la humanidad, que seguimos estando de luto tantas veces en nuestra vida. Entonces, estaba entonces enfermo cierto hombre llamado Lázaro, de Betania, la aldea de Miriam y de Marta, su hermana. Y Miriam, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, era aquella que había ungido al Señor con perfume, es decir, y había acariciado, ese es el término jugar, había acariciado los pies con sus cabellos. Las hermanas enviaron pues a decirle, Señor, he aquí al que amas. De nuevo, el versículo 1, la respuesta que debemos de entenderla de forma local y de forma particular, no con un enfoque
que no encontramos en la Biblia. Al oírlo, Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Aquí es donde tenemos que entender el contexto inmediato. De nuevo, la enfermedad tiene que ser explicada por Jesús, que no es una maldición divina, sino la consecuencia de vivir en este planeta. Y esta enfermedad no es para muerte, sino para que, haciendo lo que Jesús a continuación va a realizar, se siga viendo el trasfondo del reino de Dios. Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro. Pero si uno anda de noche tropieza, porque la luz no está en él. Dichas estas cosas, después le dice, nuestro Lázaro se ha quedado dormido, voy a despertarlo. Una de las pruebas palpables de que no hay inmortalidad del alma, de que están los que nos han dejado, están durmiendo hasta la resurrección. Porque si se hiciera patente el planteamiento filosófico, ¿para qué vas a resucitar el cuerpo que ha sido la cárcel del alma en la existencia del ser humano, según piensa, como hemos dicho al principio, la filosofía antropológica? Es decir, la filosofía basada en el pensamiento humano. Entonces los discípulos le dijeron, Señor, si se ha dormido, sanará o se despertará. Pero Jesús hablaba acerca de su muerte, de Lázaro, mientras ellos pensaban se refiere al reposo del sueño. ¿Veis? Qué apunte tan bonito, tan interesante el versículo 13. Así que Jesús le dijo claramente, Lázaro ha muerto. Es decir, sería la primera parte del versículo 13. Jesús hablaba de su muerte y ellos hablaban del descanso. Y me alegro por vosotros de no haber estado aquí. ¿Para qué? Para que también vosotros os suméis al plan de Dios y entendáis el reino que va a venir. Pero vayamos hacia él. Entonces Tomás, llamado el mellizo, dijo a sus condiscípulos, vayamos también nosotros para que, para que muramos con él. Una expresión preciosa. Cuando llegó Jesús, halló ya 4 días en el sepulcro a Lázaro. ¿Por qué 4 días? Si Jesús está presentando el reino de Dios y no solamente una resurrección, los judíos tenían otra ley en la cual decía que hasta el cuarto día el alma del judío muerto no llegaba al seno de Abraham, con lo cual el cuarto día todo el mundo sabía que estaba muerto. Esa era la creencia popular. Y Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros. Y muchos de los judíos habían acudido a Marta y a María, a Miriam, para sus condolencias respecto a su hermano. Así que cuando Marta oyó, Jesús viene, salid al encuentro. Pero Miriam permanecía sentada, tal vez triste, desconsolada. 2 mujeres solas, sin un varón en la época. Era complicado. Señor, versículo 21, si estabas aquí, no habría muerto mi hermano. Pero yo sé que aún ahora lo que tú pidas a Dios, Dios te lo dará. Y aquí es donde es bueno recordar
que el creyente tiene que pedir a Dios lo que sabe que Dios puede darle, porque si no, no lo va a dar. Haciendo diferencia entre lo que vivimos aquí y la esperanza. La esperanza es lo que une el día a día con Dios. Si no lo da ahora, lo dará en el reino. Y ese es un criterio divino que no deberíamos de olvidar en nuestra vida. Jesús le dice, tu hermano se levantará. Y Marta, que había escuchado a los fariseos creían en la resurrección de los muertos, los saduceos no, pero los fariseos sí, sé que se levantará en la resurrección, en el último día postrero. Jesús vuelve a decir, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo el que vive y cree, ¿veis? ¿Veis cómo utiliza los verbos? En el 25 dice, aunque haya muerto, vivirá. Pero en el 26 dice, el que vive en presente y establece una relación personal conmigo, de ningún modo morirá eternamente. ¿Crees esto? Con lo cual, por exclusión, y basándonos en el libro de Daniel, en el versículo que hemos leído anteriormente, el que no cree en él, es decir, el que no establece, no vivirá eternamente. Este es un concepto también muy bíblico. Le dice, sí, Señor, yo he creído que tú eres el ungido, Cristos, el Hijo de Dios, el que viene al mundo. Ya hemos comentado en alguna ocasión, el término Cristos fue utilizado genéricamente para identificar a los seguidores de Jesús en el mundo pagano. Cristo, Christos, debe de ser traducido siempre por el Mesías o por el ungido. Esa sería una traducción. Es el Hijo de Dios el que viene al mundo. Dicho esto, llamó a su hermana y haciéndole dicho en secreto, el maestro está aquí y te llama. Cuando ella lo oyó, se levantó deprisa y fue hacia él. Pues todavía no había llegado a la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta lo encontró. Entonces los judíos que estaban en la casa con ella y la consolaban, viendo que María se levantaba deprisa, salió y le siguieron, pensando que iba al sepulcro a llorar allí. Y de nuevo hay un matiz de traducción de la Reina Valera que, en puesto de decir pensando, dice diciendo. ¿Eh? Es decir, que el texto original está hablando de que ellos pensaban, con lo cual no quiere decir que se haya expresado, sino que era un pensamiento colectivo. ¿Mm? Cuando Miriam llegó donde estaba Jesús, al ver lo que había a sus pies, le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto. Ya no está la idea de sueño, han pasado 4 días. Mi hermano no habría muerto. Jesús entonces, cuando la vio llorando, y a los judíos que habían llegado con ella, se conmovió profundamente y se turbó. Y los que presenciaron la escena dijeron, ¿dónde lo habéis puesto? Señor, ven y ve. Y un texto realmente espectacular. Jesús no lloró para que hubiera más lágrimas en el mundo. Jesús lloró como murió y como resucitó. No murió para que haya un muerto más. No resucitó solamente para él, sino para que venga la gran resurrección. Y no lloró simplemente por lágrimas personales. Lloró porque algún día enjugará toda lágrima de los ojos nuestros y ya no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor. Apocalipsis capítulo 21. Decían entonces los judíos,
Mirad cuánto lo amaba. El texto que emplea, el término fileo, habla del amor recíproco, el que tenemos entre iguales. Algunos de ellos dijeron, no podía este, que restauró los ojos del ciego, hacer también que éste no muriera. Jesús, pues, profundamente conmovido otra vez, en sí mismo fue al sepulcro. Era una cueva y una piedra tapaba la entrada. Jesús dijo quitar la piedra. Le dice Marta, la hermana del que, Señor, ya huele, han pasado 4 días. Ha empezado la descomposición. ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios? Es decir, ¿no te dije que si estableces una relación personal conmigo y estable verás la gloria de Dios? Y tal vez no deberíamos de pasar por encima de este versículo 11:40 muy rápidamente. A veces no vemos la gloria de Dios presente o futura porque previamente no tenemos una relación personal y estable y duradera en el tiempo. Quitaron la piedra. Entonces Jesús alzó los ojos al cielo y dijo, Padre, te doy gracias porque me has oído. Y de nuevo, un pequeño apunte para nuestro conocimiento del texto. Se añade en la Reina Valera de donde había sido puesto el muerto. Eso no está en el original. Y Jesús, alzando los ojos, al Padre, gracias te doy por haberme oído. Y estamos terminando. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que estaba alrededor. ¿Veis? Empezó hablando de una multitud de 5.000. No sabemos cuánto quedaron, no sabemos cuántos se sumaron, pero finalmente, por el tema de las estructuras, vuelve a decirnos a causa de la multitud que estaba alrededor suya. No nos dice que sean los 5.000, pero sí que nos dice que es una multitud, con lo cual cerramos el capítulo con la misma palabra, para que crean que tú me enviaste. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atado los pies y las manos con vendas, y su rostro había sido envuelto en un sudario. Jesús le dice, desatarlo y dejarlo ir. Finalmente, ¿cuáles son las lecciones importantes de estos capítulos? Hay un denominador común y son las señales del reino. El resto es un contexto social, teológico, cultural. El evangelio eterno expresado en una cultura temporal. Pero lo importante es que sepamos ver cómo se anuncia el reino, pero solamente se podrá ver si mantenemos una relación personal y estable con Jesús. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Y nos encontramos en el próximo capítulo. Que el Señor te bendiga.